Muy buenas noches para todos. Vamos a dar continuidad pues a esta segunda parte del Jesús hombre al Cristo de la fe. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor para que sea el Espíritu Santo iluminándonos, para que entremos en la profundidad de este texto, esta parte tan maravillosa que vamos a contemplar hoy, que es la experiencia con Cristo resucitado. Recordemos que sin esa experiencia vana sería nuestra fe. Vamos a pedirle al Señor de que sea Él guiándonos mediante la meditación de su palabra para que lo podamos encontrar a Él también y poder ser nosotros también testigos de la resurrección del Señor. Que podamos sentirlo vivo y real siempre, en todo momento y en todo lugar en nuestra vida, y que ese mismo Jesús nos lleve a nosotros a encontrarlo siempre a Él, que nos lleve a dar lo mejor de nosotros, a desgastarnos por el reino de los cielos, y que nunca nos apartemos de Él y de tener esa experiencia personal con Él. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mamita María, te pedimos de que intercedas por nosotros, por nuestras necesidades, para que también escuchemos la voz del Señor y pongamos por obra toda su palabra, que podamos responderle como tú lo hiciste. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, pues digamos que para ir resumiendo pues un poco, porque pues la verdad hay una gran parte muy pesada en este tema y pues para no demorarnos, no alargarnos tanto, veíamos en la clase pasada pues de que Jesús con sus actitudes, con su manera de enseñar, va a entrar en conflicto con las autoridades de su pueblo, ¿sí? Entonces va a venir todo el acontecimiento pues de su pasión, muerte y resurrección. Se cree que está alrededor del año 30-33 después de Cristo, esa época, más se enfocan en el año 30, ¿sí? Que fue donde ocurrieron pues estos acontecimientos, donde se da la pasión, la muerte y la resurrección. Y el caso de Jesús era el caso hasta ese momento, ojo, hasta ese momento en que Él muere en la cruz, era el caso de algunos otros personajes que tomaron la batuta, que movilizaron personas y que de una u otra manera las personas habían puesto su esperanza en él para cambiar esa realidad que estaban viviendo. Realidad de dominación que ya por mucho tiempo venía golpeando al pueblo judío, ¿no? Entonces, claro, Jesús muere. Nosotros pues ya conocemos por los relatos de la pasión pues todos esos acontecimientos y se presenta lo que se conoce como el fracaso de la cruz. O sea, nosotros lo vimos en clases pasadas con el texto de los discípulos de Maús, donde los discípulos de Maús dijeron, no, pues nosotros creíamos que era un gran profeta, que ese era, definitivamente ese era el que nos iba pues a cambiar todo esto. Y resultó que no, viene la tristeza, ojo. Y esto porque esto ya había pasado antes, por allá en el año 2 después de Cristo, o sea, estando nuestro Señor Jesucristo niño, bebecito, resulta de que también un Galileo que se llamó Judas, pues convocó y reunió un poco de gente, pero ojo, no al estilo de Jesús. Judas era un revolucionario, ¿sí? O sea, este decía, es que hay que rebelarnos contra el imperio romano, no le paguemos impuesto a esa gente y busquemos pues la liberación. Entonces, a Judas también lo siguió mucha gente, pero por allá en el año 2 pues en una revuelta, pues lo mataron. ¿Qué le pasó al movimiento de Judas? Ahí quedó, nunca más, nadie más. Que tenía quienes lo seguían, bueno, hasta ahí le llegó la cosa. Murió él y eso pasó. Ahora miremos qué pasa con los discípulos y los apóstoles de Jesús. Ojo, viene el fracaso de la cruz. Van a vivir lo mismo, es que tenemos que contextualizarnos. Ojo, otro fracaso, otro tipo que pintó muy bien para cambiar las cosas y lo mataron. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sí? Entonces viene una época de profundo dolor, tristeza de los apóstoles, de los discípulos, o sea, los más cercanos a nuestro Señor. Viene una época de mucho dolor, o sea, una prueba bastante fregada, ¿sí?
Y se dice de que después de 3 días el Señor resucita. Entonces vamos a leer los relatos de la resurrección de Marcos, ¿sí? Entonces vámonos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 14. Miremos qué pasa. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, apenas salió el sol, fueron al sepulcro y se preguntaban, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al fijarse se dieron cuenta de que la piedra ya había sido retirada, y eso que era muy grande. Al entrar al sepulcro vieron a un joven vestido con una túnica blanca sentado a la derecha. Como ella se asustaron, él les dijo, no se asusten. Aquel a que buscan, Jesús el de Nazaret, el crucificado, resucitó y no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán tal como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro asustadas y desconcertadas, y de tanto miedo que tenían no dijeron nada a nadie. Después de que Jesús resucitó, en la madrugada del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los que habían acompañado a Jesús, que estaban tristes llorando. Ellos no le creyeron cuando la escucharon decir que Jesús vivía y que lo había visto. Después de esto, Jesús se apareció con aspecto diferente a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. También estos volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, cuando estaban comiendo, Jesús se apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe y su dureza de corazón por no haber creído a quienes lo habían visto resucitado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ojo, viene una incredulidad frente a esto. ¿Pero por qué? Si no era el mismo Jesús que le estaba presentando, no aparecía él. ¿Y por qué otras apariencias? ¿Y por qué no lo reconocían? Ojo, eso nos tiene que llevar a nosotros a cuestionarnos desde una posición científica. ¿Sí? Desde la razón, pues cuestionarnos un poco eso, ¿no? O sea, si Jesús se presentaba a ellos tan amigo, si ellos habían convivido con él por tanto tiempo, ¿por qué los discípulos dudaban? Es decir, si yo he vivido 3 años con un personaje que ha sido mi pana, mi llavería, aquel con el que he andado, con el que he compartido la comida, ¿cómo no lo voy a reconocer? O sea, ¿cómo no voy a darme cuenta de que Él está allí cuando lo vea? O sea, ¿cuál es mi incredulidad? Ven que eso es cuestionante. Es decir, ¿por qué la incapacidad de reconocer a Jesús? ¿Sí? Y allí vamos a ir en un proceso de maduración de la fe de los discípulos. ¿Sí? El primer acontecimiento de la resurrección del Señor fue ese, el sepulcro está vacío. Pero resulta que el sepulcro está vacío, como también lo atestiguan los evangelios, lo lo primero que uno piensa fue que, ¿qué? Pues que se entraron a robarse el cuerpo de Jesús, ¿sí? Y que como la autoridad judía lo vendieron, no, eso fue un invento de esos apóstoles para decir que estaba vivo, pero en realidad fue que le robaron el cuerpo. Bueno, los evangelios nos dicen de que no, eso no fue ningún invento de los apóstoles. Porque ellos eran los primeros incrédulos y no lo creían. Es que como les digo, todas sus expectativas se vinieron al carajo. Imagínense que ustedes ponen toda su esperanza en una persona. Este man es, y lo matan. Y vos ya habías colocado tu vida en él. Vos estabas como Pedro, dispuesto a dar la vida y lo mataron.
y no hubo ningún cambio ni nada. O sea, eso a uno lo por debajea. Eso era lo que experimentaban los discípulos. Pero empezaron a pasar cosas extrañas. Y particularmente a las mujeres en primer lugar, aparte de que Jesús pues no estaba, su cuerpo había desaparecido del sepulcro, empezó a parecerse a ellas, ¿sí? Y en algunos textos de otros evangelios donde dirían que no lo reconocían, que tuvieron miedo, que estaban espantadas. Por ejemplo, con María Magdalena, cuando está en el sepulcro y que se pone a llorar porque cree que se han robado el cuerpo del Señor. Se aparece Jesús a la entrada y le dice María. Y María lo reconoce como su maestro, como su Señor. Entonces allí hay una incapacidad de verlo y de experimentarlo, ante todo de experimentarlo. Pero Jesús estaba vivo. Y Jesús se va a manifestar de muchas otras maneras. Pero la única forma como los apóstoles y los evangelistas van a poder traducir eso va a ser colocándolo como los relatos del resucitado. Ojo, hermanos, sin decir de que todo haya ocurrido al pie de la letra. Todos estos relatos tienen un mensaje teológico y una profunda reflexión teológica. Nuestro Señor Jesucristo empieza a aparecérseles de maneras muy diversas. A unos se les apareció y se les dio a conocer ¿en dónde? En la fracción del pan. Después por allá Juan nos va a decir de que ellos estaban pescando y no pescaban nada. Y un tipo desde la orilla del mar les decía, ve, ¿qué pasa? ¿Por qué no tiran por allá la red? Pesquen hacia allá. Y resulta que tiraron la red y pescaron tal cantidad de peces. Y dice pues el discípulo amado, es el Señor, a través de esa experiencia de los milagros, de la comida, del compartir en comunidad, se empieza a hacer manifiesta la presencia de Jesús. Sin decir que físicamente estaba con ellos. Porque no podemos hablar de un cuerpo físico. ¿Y por qué no podemos hablar de un cuerpo físico, Andrés? Porque resulta que ese cuerpo físico atravesaba paredes. Otro relato de la resurrección nos dice de que estaban todos encerrados por miedo a los judíos, encerrados, y allí en medio de ellos se presenta Jesús. O sea que ya el cuerpo de nuestro Señor se convierte en un cuerpo glorioso. Ojo, no es que volvió a la vida, no es que resucitó como le pasó a Lázaro o al hijo de la viuda de Naín, que ellos van a volver a la vida, se reanima el cuerpo, pero van a volver a morir. En Jesús ocurre que ya se convierte en un cuerpo glorioso que ya no está sujeto a las reglas ni del espacio ni del tiempo. Les invito a que se lean los numerales 638 y 647 del Catecismo de la Iglesia Católica. Particularmente vamos a leer el 645. Miren lo que nos dice, porque obviamente todo esto tenemos que analizarlo con el magisterio de la Iglesia Católica. Ojo, todo esto lo estamos analizando allí. Miren lo que nos dice. El 645. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo del resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad, donde quiere y cuando quiere, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio del Padre. Por esta razón también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe.
La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua. La hija de Jairo, el joven de la viuda de Naín, Lázaro, estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverían a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir que Cristo es el hombre celestial. Eso lo dice estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero Andrés, entonces, ¿por qué los discípulos cuentan que lo tocaron? Por ejemplo, acuérdense de Tomás, Tomás lo tocó. ¿Por qué los discípulos cuentan que comió con él? O sea, ¿por qué? Esa es la forma que ellos tienen de manifestar algo que, permítame la expresión, es algo que no se puede narrar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. Cuando uno intenta contarle la experiencia de Dios de uno a otra persona. Y no hablamos pues de experiencias místicas y todo que ocurre, ¿sí? En mi caso yo puedo decir de que yo no he tenido así como una manifestación, se me apareció Jesús, hablé con él, le di la mano, yo no puedo decir eso. ¿Yo qué puedo decir? Mira, mi vida era un desastre. Y la palabra y los sacramentos y el estar viviendo en la vida de la iglesia empezó a transformar mi vida. Y hoy te puedo decir de que siento a Jesús, pero siento a Jesús no como aquel que se sienta en mi cama o se sienta en el puesto donde yo estoy de al lado. No, no lo siento de esa manera. No siento su presencia física, no es que lo pueda tocar, pero sé que está vivo, que me acompaña, que me fortalece, que me ayuda a seguir adelante, que me da esperanza, que me da fe. Y eso es una de las cosas que yo simplemente no puedo describirle a otra persona. Entonces, claro, yo puedo narrar de muchas maneras. Mira, es que Jesús hizo por mí esto, es que Jesús transformó mi manera de pensar de esta manera. Es que Jesús me ayuda en mis clases, en lo que soy, en mi labor docente. Yo siento que Él está ahí, que Él habla a mi corazón, Él habla, me inspira en la mente. Yo siento que Él está vivo. Pero las palabras no son capaces de describir esta sensación, queridos hermanos. Lo mismo pasa con los evangelios. Es el hecho de la experiencia del resucitado que trasciende las líneas del evangelio. Las trasciende totalmente. Es algo diferente. Y los apóstoles por eso nos lo dicen. Lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron, lo que oímos o lo damos a conocer. Pero es la forma que ellos tienen, por eso escriben estos relatos. Y por eso el estudio bíblico, queridos hermanos. Para darnos cuenta de una cosa. Ojo, aquí no estamos negando la resurrección. La resurrección es un hecho real, patente, y sobre él se fundamenta la base de nuestra iglesia. Es un hecho real, pero es un hecho misterioso, que envuelve mucho misterio. Nos dice el pregón pascual, qué noche tan gloriosa, solo ella conoció el momento de la resurrección. No tenemos testigos, queridos hermanos, podemos decir de que había un personaje viendo esa noche que ocurrió la resurrección, cómo pasó, qué fue lo que le pasó al cuerpo de Jesús, si brillaba, si desapareció y volvió a aparecer, no lo sabemos. Pero no podemos negar de que Él está vivo. No lo podemos negar. Es un hecho real. Está en medio de nosotros. Ha hecho obras grandes en mí y estoy seguro de que ha hecho obras grandes en ustedes. Porque si han perseverado en este estudio bíblico es por eso, porque ustedes sienten de que el Señor está a su lado, de que el Señor no nos deja solos y nunca lo hará, nunca lo hará.
Lo bonito del estudio bíblico y de comprender esto, queridos hermanos, ¿saben qué es? De que esa misma experiencia de los apóstoles la vivimos nosotros día tras día. Es el Señor quien se nos presenta en el camino, bajo la apariencia de otras personas y que tal vez nosotros no somos incapaces de reconocerlo, pero ahí está, resucitado. ¿No nos dice acaso el capítulo 25 del Evangelio de Mateo que todo aquello que lo hiciste con uno de estos pequeños mis hermanos, conmigo también lo hiciste? Jesús está real, Jesús está vivo en medio de nosotros. Y esa experiencia, la de los discípulos de Maús, la de Tomás al introducir los dedos en las llagas del Señor, es la misma experiencia nuestra. Hasta que no vea las llagas, hasta que no meta el dedo en mi costado, hasta que yo no toque, no creeré. ¿Qué le pasó a Tomás? Que muy seguramente a través del sufrimiento, a través del tocar las llagas del Señor, ojo, no de una manera física, sino experimentarlo en su vida a través de una experiencia dolorosa, fue que logró darse cuenta de que Él estaba vivo y reconocer, Señor mío y Dios mío. Eso es, queridos hermanos, esa es la resurrección del Señor. No podemos tomar al pie de la letra todos los textos, porque todos esos textos tienen una reflexión teológica. Lo que los apóstoles quisieron expresar, mira, no lo sabemos, nos llenaba la angustia, teníamos dudas en aquel entonces, pero Él está vivo. Él nos invita a seguir adelante. Él nos empuja a que llevemos esta palabra, que llevemos este mensaje a los otros. Y esto, queridos hermanos, es algo que ha perdurado a lo largo de los siglos. A pesar del pecado de quienes conforman la iglesia, Jesús sigue actuando. Es por eso que Él sigue vivo. Es por eso que siempre vamos a tener que decir y gritar a los cuatro vientos de que Jesús está vivo, queridos amigos. En primer lugar, viviendo esa experiencia en nuestras vidas que nos transforme, que nos llene. Que nos llene. Termino con esto. Les decía que habían ocurrido casos similares en Israel. Ese Judas Galileo, que también tenía a sus discípulos, y que lo mataron y ahí quedó todo. Miremos qué fue lo que pasó con los apóstoles. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 34 y 41. Un fariseo llamado Gamaliel, miembro del Sanedrín, maestro de la ley y muy respetado por todo el pueblo, tomó la palabra. Ordenó que hicieran salir un momento a esos hombres y dijo a los de la asamblea, israelitas, tengan cuidado con lo que harán con esos hombres, porque hace un tiempo se levantó en armas Teudas, que se presentó como si fuera un gran personaje. Se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus partidarios se dispersaron, terminando todo en nada. Después de él, en la época en que se hizo el censo, se levantó en armas Judas, el Galileo, quien hizo que el pueblo se rebelara y lo siguiera. También él pereció y todos sus partidarios se desbandaron. Yo ahora les digo, despreocúpense de estos hombres y dejen que se vayan, porque las intenciones o la obra de ellos viene de los hombres y eso se destruirá. Pero si es algo que viene de Dios, no podrán destruirlo y ustedes aparecerán como gente que lucha contra Dios. Ellos estuvieron de acuerdo con él, llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les prohibieron que hablaran en nombre de Jesús y los dejaron ir. Los apóstoles salieron muy alegres del Sanedrín porque habían sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así ha sido hasta ahora, queridos amigos. Sabiamente Gamaliel les recomendó, déjenlo, si eso era una obra de hombres, o sea, si eso se lo inventaron ellos, si eso era idea solamente de ellos, eso no iba a durar tanto. Eso, al igual que los otros movimientos humanos, de una.
pero si es de Dios, no podrán con ello. Y henos aquí, más de 2000 años después, queridos hermanos, siguiendo predicando el Evangelio. ¿Cuál es nuestra cuestión? Que tenemos que madurar nuestra fe. ¿Y madurar nuestra fe para qué, Andrés? Para que día tras día podamos encontrarnos con Jesús resucitado, que cambie nuestra vida, que nos invite a ser mejores, que nos invite a tocar sus llagas, que nos invite a cenar con Él en la Eucaristía, que nos sacie de nuestra hambre y necesidad, más que física, la espiritual, para que podamos también, como dice el apóstol San Pablo, renacer a una nueva vida. Este tema es maravilloso, queridos hermanos, y me gustaría más tiempo, pero pídanle al Espíritu Santo de poder entender esto. Esto es magnífico y es la centralidad de nuestra fe. Acuérdense que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Que el Señor los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien en estos momentos y hasta la próxima.